Así que ve buscando en el Evangelio según San Juan, el capítulo 15, verso 5. Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 5, dice el Señor: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que permanece en mí. Gracias, Señor, por esta escritura. Permite que en esta mañana seamos edificados. Permite que en esta mañana podamos crecer en Cristo, que podamos entender quién es la fuente de nuestra vida, que podamos entender de dónde proviene la gracia que nos sostiene y que nos sustenta, y que podamos en esta mañana salir con una mentalidad renovada, dependientes de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra en esta mañana la he titulado Permanecer para vivir. Permanecer para vivir. Amados, estamos viviendo en una cultura que ha convertido la autosuficiencia en una virtud suprema. Y constantemente se nos repite que nosotros debemos ser nuestra propia fuente, que depender de alguien, depender de otros es sinónimo de debilidad. Sin embargo, Jesús, en este capítulo 15 de Juan, donde Él está a la víspera de su muerte, Él pronuncia una frase o una palabra que rompe con esta narrativa del mundo. Y le dice a sus discípulos: yo soy la vid, vosotros los sarmientos o las ramas. Y separados de mí, nada podéis hacer. Y es una palabra que en esta mañana tiene mucho que decirnos. Y si podemos entender en esta mañana lo que Jesús quiere decir a través de esta palabra, yo te garantizo que tu vida cristiana, en vez de ser una vida religiosa basada en lo que tú puedes hacer o lograr, cambiará a ser una vida impulsada o dinamizada por la vida de Cristo en ti. Va a haber un cambio de dependencia. En lugar de depender de ti, en lugar de depender de tus recursos débiles o escasos, vas a empezar a depender de la fuente. Aleluya. Y cuando eso ocurre, amados hermanos, tu vida cambia, tu mentalidad cambia, tu forma de vivir la vida que tú le llamas cristiana cambia. Entonces Jesús, cuando le da esta palabra a sus discípulos, Él los estaba preparando. Su muerte ya se acercaba. Y fíjate que esta palabra, más que una amenaza, es una invitación que Jesús hace.
Una invitación a reconocer que la vida verdadera no nace del esfuerzo aislado, sino de la comunión con Él. La comunión con Cristo. Y hoy precisamente yo quiero que podamos explorar qué significa permanecer en Cristo. Amén. Y por qué esa permanencia es una condición indispensable para que realmente tú puedas dar fruto, fruto abundante, fruto genuino, fruto verdadero. Así que en esta mañana, la verdad central que queremos que quede establecida a través de este mensaje es que la vida cristiana, la vida del creyente no se sostiene por la autosuficiencia. No se sostiene porque tú seas demasiado fuerte o pretendas ser demasiado fuerte. No se sostiene, amén, porque tú creas que practicas todas las disciplinas espirituales a cabalidad. No se sostiene por la unión vital y continua con Cristo, de la cual fluye el fruto espiritual. Pero vamos a ir un poco al contexto de lo que está sucediendo en Juan 15. Juan 15 forma parte del discurso de despedida de Jesús. Si te vas a los capítulos 13 hasta el 17, vas a ver que Jesús está interactuando con sus discípulos, porque Jesús está a punto, amén, de ser entregado para ser crucificado. Así que Jesús está teniendo este diálogo íntimo con sus discípulos para prepararlos. De hecho, Jesús los está preparando para una etapa en la cual ya Él no estaría con ellos. Ustedes saben que los discípulos estaban acostumbrados a andar con Jesús, a tener momentos íntimos con Jesús, de enseñanza, de discipulado, de compartir con Él. Y es muy difícil cuando tú compartes con alguien tanto tiempo y tan cercano que de momento te tengan que anunciar, mira, ya yo no voy a estar. Así que Jesús se toma su tiempo para prepararlos, porque Él ya no iba a estar. Ahora, amados, eso no significa que iban a quedar solos. ¿Por qué? Porque su presencia iba a seguir siendo real en ellos, aunque no de manera visible. Y en ese contexto es importante esta metáfora. ¿Por qué? Porque esta metáfora que Jesús utiliza de la vid es una imagen de continuidad, de la vida que fluye incluso cuando el maestro ya no esté físicamente con ellos. Y era importante que ellos entendieran esto. Amén, amados hermanos. Jesús se presenta como la vid verdadera. Déjame decirte que en el Antiguo Testamento Israel, el pueblo de Dios, era la vid de Dios. Sin embargo, según los profetas, Israel no produjo el fruto que se esperaba. Es decir, no pudo encarnar plenamente su propósito como vid. Y Cristo ahora se presenta como esa vid verdadera. Es decir, el cumplimiento de lo que Israel no pudo lograr. Se presenta ahora Jesús como la fuente de vida que Israel anhelaba. Y cuando Jesús se presenta de esta manera, Él les dice algo muy importante y muy significativo. Él les dice, versículo 5 del capítulo 15, el que permanece en mí. Esa palabra en esta mañana es clave. Esa palabra en esta mañana es importante. De hecho, creo que a veces, amados, subestimamos algunas palabras en la Biblia.
Pero Jesús le dice, el que permanece en mí como yo en él. ¿Qué significa cuando Jesús habla de permanecer? Esta palabra en el griego es meno, pero no describe una actitud pasiva. De hecho, es un verbo que implica relación, continuidad, fidelidad, relación viva. De eso está hablando Jesús cuando dice, el que permanece en mí. De hecho, permanecer va más allá de simplemente estar en un lugar. Ustedes hoy están aquí, ¿verdad? Están permaneciendo en este lugar. Pero esta palabra va más allá de eso. Porque la palabra tiene un sentido de interrelación, de conexión. Amén. Lo que está hablando esta palabra es de estar inmerso de estar entrelazado. En otras palabras, es estar unidos. Cuando permanecemos en Cristo es porque estamos unidos con Él. Aleluya. Así que, amados, permanecer, no solamente eso, permanecer es resistir la tentación de desconectarnos cuando la vida se vuelve árida. Permanecer es resistir la tentación, amén, de desconectarnos cuando las cosas empiezan a salir mal. Permanecer, amados hermanos, es resistir la tentación de desconectarnos cuando las circunstancias nos son adversas y cuando el enemigo nos susurra al oído, Dios te ha dejado. Aleluya. Jesús dice, permanezcan en mí. Permanecer es una decisión firme. Ahora, ¿por qué es necesario permanecer? Jesús lo dice simple y llanamente, porque separados de mí, nada podéis hacer. Jesús es bien categórico, nada podéis hacer. No podemos pretender una vida espiritual sin Cristo. No podemos pretender una vida abundante sin Cristo. No podemos pretender, amén, vivir una vida en victoria sobre el pecado sin Cristo. De hecho, el mundo hoy en día, en su intento de dejar a Dios a un lado, crea sus propias religiones seculares. El mundo hoy en día crea su religiosidad, pero sacando a Dios, sacando a Cristo del medio. Porque no quieren el nombre, como decíamos en una predicación anterior. De hecho, yo no sé si tú sabes, pero en Francia, ustedes saben que la tradición católica tiene la costumbre de bautizar a los niños, ¿verdad? Cuando pequeños. No es algo que con lo que estamos de acuerdo. Pero el Estado también provee un tipo de bautismo secular para los niños en nombre del Estado. Eso es lo que se llama religión secular. Amén. Porque queremos sacar a Cristo y queremos sacar a Dios de todo. Y queremos pretender, amén, un tipo de religión, pero sin Dios. Sin el centro, sin la sustancia, sin la vid verdadera. Aleluya. Entonces Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. Jesús no está negando la capacidad humana para realizar tareas, para hacer cosas. Lo que sí está negando es la capacidad de producir fruto que permanezca sin Él. Es decir, sin Jesús, amén, no se puede producir un fruto que permanezca y que glorifique a Dios.
Eso hace una diferencia. Están los que producen o fabrican o levantan obras. Están los que hacen tantas cosas, pero sin Jesús. Hoy en día hay muchas personas que hacen muchas cosas, amados hermanos. Y el creyente también tiene que tener cuidado de pretender hacer tantas cosas y sin embargo Jesús no está. Entiendan esta mañana que actividad no es sinónimo de fruto. A veces confundimos eso. Entiendan esta mañana que movimiento no es sinónimo de vida. Y a veces tenemos mucho activismo, tenemos mucho movimiento, pero no hay fruto, pero no hay vida. Y nos estamos confundiendo, nos estamos desenfocando. ¿De qué Jesús nos está hablando en esta mañana? ¿De qué nos está hablando esta palabra? Esta palabra nos está hablando de la gracia que nos sostiene. Esta palabra nos está hablando de la gracia que nos sustenta. Esta palabra nos está hablando de esa gracia que en una ocasión Jesús le dice a Pablo: bástate de mi gracia, porque ella te es suficiente. Amén. Y yo quiero que entendamos aquí tres cosas. Lo primero es que Jesús nos presenta, amén, en esta imagen, en esta metáfora que él usa con sus discípulos. Y una de las cosas que nos enseña es la vida cristiana como participación. ¿Qué es esto, pastor? Mire, la unión con Cristo es el corazón de la espiritualidad bíblica. No hay espiritualidad si no estamos unidos con Cristo, o como la Biblia dice, que estamos en Cristo. La espiritualidad del cristiano, del creyente, no es meramente una imitación moral, sino es una participación vital de la vida de Cristo. Y en eso el Evangelio se diferencia de lo que es religiosidad. Porque la religiosidad imita. La religiosidad muchas veces impone. La religiosidad muchas veces obliga y te empuja a observar cierto código de comportamiento, porque te lo dice la religiosidad. Amén. Pero en el Evangelio se nos invita a participar de la vida de Cristo. Se trata de la vida que se nos imparte y de la cual se nos hace partícipes. Esa vida es la savia que corre por la vid. Esa vida, amén, es la savia que produce el fruto. Aleluya. Y cuando esa vida nos es impartida, no estamos ya imitando, no estamos fabricando, no estamos haciendo cosas por temor, por obligación o por corrección. No estamos haciendo, amén, dando fruto, porque es la vida de Dios, la vida de Cristo produciendo en nosotros. Aleluya. No es copiar a Cristo, sino compartir su vida. No es copiar a Cristo, sino participar de su vida. Entender, amén, que cuando venimos a Cristo, amén, Él habla de una fuente que salta para vida eterna.
Él habla de una fuente, Él no habla de agua estancada, Él no habla de un pozo, no, Él habla de una fuente de vida. Eso no lo provee la religión, eso no lo provee la religiosidad. La religiosidad lo que hace es imponerte unos códigos de comportamiento morales, pero no produce vida. Por eso no hay transformación del corazón. Por eso hay personas que no pueden vivir, amén, el gozo del Espíritu. Porque viven más preocupados de cumplir con un código de conducta. Y son las personas que tú ves a veces en la iglesia que en lugar de manifestar el gozo de Cristo, son las personas que siempre tú las ves serias y las ves angustiadas porque no han podido cumplir en esta semana ese código que me impuso el ministro, que me impuso el sacerdote, que me impuso el líder. Entonces, en lugar de disfrutar de la libertad de Cristo, los que viven es en temor, en esclavitud y en angustia y llenos de carga, cuando esa no es la vida de Cristo, no es la vida que Él nos ofrece. Aleluya. Así que en esta mañana, amados, no se me ponga muy serio, porque voy a pensar algo que no debo pensar. Pero no, yo creo que en esta mañana la vida de Cristo está en cada uno de ustedes. Yo creo que en esta mañana la vida de Cristo fluye en ti. Aleluya. Y yo creo que en esta mañana, amén, hay una renovación en el entendimiento para que podamos entender cuál es nuestra fuente. Y que si hemos estado dependiendo, amén, de nuestros esfuerzos humanos o de la fuente equivocada o de fuentes humanas, podamos entender en esta mañana, no, Cristo es la fuente. Aleluya. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un switch. Cristo dice permanecer, permanezcan en mí. Y permanencia también habla de dependencia. De dependencia. Agustín, uno de los padres de la iglesia, expresó en cierta ocasión lo siguiente y dijo: Dios manda lo que no podemos para que sepamos pedir lo que necesitamos. Lo voy a volver a repetir. Dios manda lo que no podemos para que sepamos pedir lo que necesitamos. ¿Qué estaba diciendo este teólogo, este padre de la iglesia? ¿Qué estaba afirmando? Ustedes saben que la ley que Dios le dio al pueblo de Israel, lo que hacía era demostrar su incapacidad moral para poder cumplir la ley. De hecho, esto era así porque la humanidad había caído de la gracia de Dios. Y aún el mismo pueblo de Israel, aunque era pueblo de Dios, también tenía una naturaleza caída. Por lo tanto, aunque Dios le da la ley lo que manifestaba era su impotencia para poderla cumplir. Revelaba su naturaleza, su incapacidad. Pero Agustín dice, esta incapacidad nos lleva a la humildad. Es decir, nos lleva al reconocimiento de que nosotros no podemos por nosotros mismos cumplir la ley de Dios. Y esta humildad o este reconocimiento nos lleva entonces a pedir gracia. Aleluya. Cuando el ser humano se encuentra con su insuficiencia. Y de hecho, cuando el creyente se da cuenta también de su insuficiencia, como Pablo en Romanos en un momento dado habla de la lucha que él tenía, porque él no hacía lo que quería, sino lo que quería, y dice, miserable de mí. Amén. Cuando el creyente se da cuenta de su insuficiencia, eso nos lleva a pedir. ¿A pedir qué? Gracia. Y cuando pedimos gracia, la gracia hace posible entonces la obediencia, porque no es por mi esfuerzo, sino es por su gracia.
De hecho, déjame decirte algo. Cuando Cristo viene aquí al mundo, Él cumple la ley por ti, porque ningún hombre podía cumplir la ley. Y Él perfectamente cumple la ley por nosotros. Y al cumplir la ley, amén, demuestra que es apto también para morir, amén, como sacrificio perfecto por nosotros y tomar nuestro lugar. Aleluya. Entonces, la conclusión de lo que dice Agustín es que la ley se dio para que buscáramos la gracia. Y la gracia se nos da entonces para que podamos cumplir la ley. Esto nos pone en un lugar de dependencia de su gracia. Amén. Nos lleva al punto de que permanecer también es dependencia. Y dependencia es participar de Él como la fuente de la vida y de todas las riquezas de su gracia. Mira, amados, el creyente es dependiente de Dios. En un mundo que promulga la independencia y donde todo el mundo quiere tener independencia, la Biblia nos llama a ser dependientes de su gracia. Y Jesucristo lo dijo claramente: separados de mí, nada podéis hacer. Aleluya. Y entienda algo, que en Cristo la dependencia no es debilidad. Hay personas que su naturaleza, ¿verdad?, o su personalidad es como que ser bien independientes. De hecho, hay personas que desde pequeños han tenido que criar de esa manera, bien independientes, ¿verdad? Porque la vida se le ha presentado así y ellos han tenido que crecer y resolverse y luchar por sus propios méritos. Pero cuando estamos en Cristo, tenemos que entender que ahora vivimos en una relación de dependencia con Él. Vivimos en una unión con Cristo. Y Pablo nos lo ilustró de mejor manera cuando él dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahí está el secreto, amados hermanos. Ahí está el secreto de una vida victoriosa y de una vida abundante. Cuando reconocemos que estamos crucificados con Él. Eso implica que entendemos que Él es nuestro Señor. Eso implica que ya no vivimos para nosotros. Ahora Cristo vive en mí. Y Cristo vive a través de mí. ¿En qué punto tú estás en esta mañana, amados hermanos? ¿En qué etapa de nuestra vida espiritual estamos? Estamos en esa etapa donde podemos decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿O somos de los que constantemente nos estamos saliendo de la cruz? No, yo estoy juntamente crucificado con Cristo, pero cuando me provocan, me bajo de la cruz y le meto las manos a cualquiera. A veces nos bajamos de la cruz. El mundo nos tienta a dejar ese lugar. Jesús fue tentado en la cruz a bajar de la cruz. Si eres el Hijo de Dios, baja de ahí. Si eres lo que tú dices ser, baja de ahí. Pero Él se mantuvo en la cruz. Y a veces nosotros, que decimos que estamos juntamente crucificados con Cristo, somos tentados también a bajar de la cruz y actuar por nuestro propio poder, actuar por nuestra propia mano. Cuando Jesús lo arrestaron, ¿sabes quién fue uno que actuó de esa manera? Pedro, que le cortó la oreja a un siervo. Menos mal que le cortó la oreja, porque algunos dicen que le tiró a matar y le cortó la oreja. Pero Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo.
Ya no vivo yo. Medita en esa palabra. Debemos preguntarnos, ¿quién vive? ¿Quién vive en mí? Eso tú lo sabes cuando tú te preguntas, ¿quién toma las decisiones en mi vida? ¿Yo? ¿O permito a Cristo que tome las decisiones? ¿Quién dirige mi vida? ¿Cómo actúo? O sea, lo que Pablo estaba diciendo eran palabras, amados, que a veces nosotros las decimos, ¿verdad? Y las implicaciones como que no las conocemos. No obstante, eso es lo que debemos perseguir. Una vida juntamente crucificada con Cristo, donde ya yo no viva, va a vivir a Cristo en mí. Pablo añadía algo más. Y lo que vivo ahora en la carne, amén, lo que vivo en mi diario vivir, lo que vivo en mis luchas, tal vez en el trabajo, en mi casa, donde sea, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Así que, amados, dependencia no es debilidad. De hecho, dependencia es el modo en que la gracia opera. Hay momentos que te vas a topar con tu insuficiencia. Hay momentos que vas a llegar a un límite. Vuelvo al ejemplo de Pablo. Él le oraba al Señor, Señor, quítame este aguijón. 3 veces te he orado que me quites este aguijón. Y el Señor no se lo quitó. El Señor le dijo, tú tienes mi gracia. Bástate de mi gracia. La gracia no es débil. La gracia es poderosa, amados hermanos. La dependencia no es debilidad. La dependencia es fortaleza, amén. Porque depende de la gracia. Pero te tengo que decir, por otro lado, que también está lo que se llama la autosuficiencia espiritual. Y la autosuficiencia espiritual es una forma muy sutil de orgullo que lo que hace es desconectarnos de la fuente. El legalismo promueve esa autosuficiencia espiritual. La religiosidad promueve esa autosuficiencia espiritual, porque no pone su dependencia en Cristo, sino pone su dependencia en cosas externas, en creaciones de hombres, en dogmas de hombres, y no en la fuente que es Cristo Jesús. Lo siguiente que Jesús nos enseña, que el fruto, amén, es una consecuencia. ¿Qué quiere decir esto? El fruto, amados hermanos, no se fabrica, el fruto se manifiesta. La vid no fabrica, amén, el sarmiento de uvas. No. El sarmiento de uvas se produce en la vid, en la rama de la vid. Por eso fíjate que el énfasis que Jesús hace no es en que produce, sino en permanece. O sea, este texto bíblico en esta mañana, el énfasis está en permanecer. El fruto es el resultado natural de una vida unida a Cristo. Jesús está hablando de la vid. La vid es la planta que produce uvas. Y fíjate que en la vid, la rama es la que produce ese sarmiento de uvas. Pero la rama descansa en la vid. A la rama lo que le corresponde es permanecer en la vid. La rama no hace un esfuerzo por producir fruto. La rama tampoco intenta fabricarlo.
la rama sabe que su fruto depende de la unión con la vid. Y que mientras esté unido a la vid, va a haber fruto. Y usted sabe que en el momento que se desgaja una rama, ¿verdad?, de un árbol frutal, pues se seca. Pero si se mantiene conectada, produce. Ya sea una mata de plátano, una mata de china, va a producir. ¿Por qué? Porque está conectada a la vida. ¿Cómo podemos permanecer hoy? ¿Cómo podemos aplicar en esta mañana esto en nuestra vida personal? ¿Qué hacemos si es que podemos hacer algo para permanecer? Yo tengo que decir en esta mañana que permanecer en Cristo implica algunas prácticas concretas. Por ejemplo, oramos. Oración honesta. De hecho, la oración es sinónimo de dependencia. La oración es una de las formas donde mantenemos esa comunión con Él, esa conexión vital. Cuando tú no hablas con una persona y dejas de hablar con una persona, se rompe la comunión, se rompe la comunicación, se rompe inclusive la relación. Pero la comunicación en la oración nos permite tener comunión con Él. Nos permite mantener esa conexión vital. Nos permite enriquecer, amén, esa relación. Nos permite conocerle más. Así que es importante la oración. No como un ejercicio de imposición, no como un ejercicio obligatorio, sino como un ejercicio de relación. ¿A cuántos les gusta hablar? ¿A cuántos les gusta conversar con otras personas? Uy, a ti te gusta, ¿verdad? Y no lo haces porque te obliguen, no. Es una manera de relacionarte con las personas. Las parejas se relacionan hablando. A mí lo que me entristece es que a veces cogemos estas manifestaciones de gracia y las convertimos en cargas. Entonces, no, es que tú tienes que orar. Y presentamos estos privilegios que Dios nos da como cargas, como obligaciones. Y a veces hay gente que no quiere orar. De hecho, hay gente que no quiere orar porque en lugares legalistas le impusieron estas disciplinas. Y asociaron estas disciplinas con castigos o con temores. No, es que si tú no oras, Dios no te va a escuchar, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer lo otro. Entonces hemos cogido cosas tan hermosas, privilegios tan hermosos y los hemos corrompido y los hemos tergiversado. Cuando se supone que la oración es una expresión de comunicación, de relación, de comunión y de amor con Dios. De hecho, hay personas que no pueden ir en oración a Dios porque no ven a un Padre amante. Hay personas que no pueden ir en oración a Dios porque no conocen la gracia, no conocen lo que dice la palabra cuando dice que nos acerquemos con toda confianza a Dios. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Por tanto, acerquémonos confiadamente a Dios para que hallemos gracia y misericordia para el oportuno socorro. Pero fíjate que dice que nos acerquemos confiadamente. Entonces, cuando entendemos la oración de esta manera, nos ayuda a permanecer en Cristo. ¿Qué práctica es importante también? La lectura bíblica, la lectura reflexiva, la lectura meditativa, esa lectura que me permite encontrarme con Cristo. Amén. ¿Qué práctica es importante? La obediencia a esa palabra. Jesús dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes,
Esa palabra tiene que permanecer en nosotros. ¿Qué decíamos hace unas semanas atrás? La palabra de Cristo more en abundancia dentro de ustedes. Eso nos permite permanecer en Cristo. Eso nos permite mantener, por decirlo así, la conexión. Que también es importante el discernimiento entre actividad espiritual y comunión real. ¿Qué más importante? ¿Qué implica permanecer en la vida personal? Resistir la tentación de medir nuestro valor por productividad o éxito. El mundo nos impulsa a eso. Y tenemos que resistir esa tentación. No podemos medir nuestro valor por productividad o éxito. Nuestro valor se mide por nuestra identidad en Cristo Jesús. Tú vales por lo que eres en Cristo Jesús. No por lo que tienes, no por lo que produces, no por tus logros. Amén, no por tus títulos, amén, tus títulos que has logrado, gloria a Dios, amén, de lo que hayas logrado, pero tu valor no se mide por eso. Tu valor no se mide porque eres pobre o rico. Tu valor no se mide porque vengas de una familia reconocida o no reconocida, o por tu estado social. Tu valor, amén, viene de Cristo. Que el Espíritu Santo nos haga entender esto en nuestro espíritu. Porque, amados, vivimos en un mundo que mide el valor de tantas maneras. Entonces nos subestimamos, nos sentimos menos que nadie, nos sentimos insuficientes. Y caemos en esta mentalidad que nos afecta. Empezamos a compararnos. No, tú tienes valor propio porque Dios te lo ha dado. Tú tienes valor. Lewis, tú tienes valor. Tienes valor. Y es ahora que lo reconozcas. Tienes que cambiar tu mentalidad. Tienes que empezarte a mirar como alguien que tiene valor en Cristo. Como alguien que puede producir un buen fruto. Amén. Y no te subestimes más. El Señor te dice, tú tienes valor. Aleluya. Aleluya. Mi alma te alaba. Permanecer hoy. Aplicaciones, mire la vida comunitaria. Una iglesia que permanece en Cristo no se define por programas. Aleluya. Sino por relaciones que encarnan paciencia, verdad y misericordia. Necesitamos más relaciones, menos programas. El fruto comunitario dentro de la comunidad, de la iglesia, se va a ver en la reconciliación, la hospitalidad y la justicia. Pero de eso no se habla hoy en día. Hoy se habla de productividad. Hoy se habla de alcance. Hoy se habla de eficiencia. Hoy se habla de números. Hoy se habla de prosperidad. Hoy se habla de grandeza. Hoy se habla de tantas cosas. Pero no de relaciones saludables. No de reconciliación. Amados, Dios tenga misericordia de nosotros. Permanezcan en mí. Mantengan esa conexión. Aleluya. Quiero que por un momento
pienses, te voy a hacer una ilustración, una metáfora moderna. Jesús habló de la vid. Yo te voy a hablar de un conector en esta mañana. Mire, piensa en un conector desconectado. Esto es un conector de celular. Se ve bonito. Tiene la forma de conector. Pero ¿sabes qué? Si no está conectado a la fuente, no produce. Si no está conectado a la fuente, no cumple su propósito. Y cuando esto está desconectado, no sirve para nada. ¿Ves? Se ve bonito. A veces eso pasa, amados, cuando vivimos vidas religiosas o vidas legalistas. Nos vemos bonitos. Parece que somos funcionales. Parece que somos espirituales. Pero estamos desconectados de la fuente. Y así luce la vida espiritual cuando se separa de la fuente. Un objeto más, una cosa más. Aleluya. Ahora, cuando se conecta a la fuente, amados hermanos, hay un cambio poderoso. Aleluya. Concluimos en esta mañana. Jesús nos está invitando. Y para algunos esta invitación puede conllevar un cambio de mentalidad. Amén. Jesús no nos llama a hacer más, sino a estar más con Él. Amén. Porque permanecer es permitir que su vida transforme la nuestra desde adentro. Eso se trata. Permitir que su vida, la vida de Cristo, nos transforme desde adentro. Genere cambios. Amén. Nos transforme. No se trata de meramente adoptar, amén, un código de conducta. No se trata meramente de tomar una lista de haz esto o no hagas lo otro. Aleluya, eso es muy fácil. Pero cuando la vida de Cristo, esa savia está en nosotros, de hecho, esa unción está en nosotros, nos enseña a vivir, amén, de la manera correcta. Ya no desde una fuente externa. Ya no porque me lo digan, no, sino porque Él está dentro de mí. De hecho, por eso es que cuando tú vienes a Cristo, cuando tú naces de nuevo, tus deseos cambian y tú te das cuenta. Y lo que antes para ti era bueno, ahora tú dices, espérate, no, esto es malo. Lo que antes te gustaba, ahora tú dices, espérate, no, esto ahora me produce aversión, esto no. Por eso es que mucha gente deja el cigarrillo, deja el alcohol, deja las drogas, porque ya hay una nueva naturaleza. Aleluya. Y esa naturaleza clama por los deseos de Dios. Esa nueva naturaleza tiene deseos de santidad. Esa nueva naturaleza, amén, desea agradar a Dios. Porque alguien se lo dijo, porque alguien se lo impuso, no. Yo como pastor y la Biblia, amén, nos enseña, nos exhorta a vivir de determinada manera. Pero esa exhortación está basada, amén, en una obra de gracia dentro de nosotros. Aleluya. Ahora hay un nuevo amor en tu vida. Por eso Jesús decía, el que me ama, mi palabra guardará. Porque cuando tú amas a alguien, lo quieres agradar. Quieres hacer lo mejor para él. Y cuando tú has recibido el amor de Dios, has recibido la experiencia de la gracia, y el poder de Cristo ha venido a transformarte, amén. De hecho, la Biblia nos llama nuevas criaturas. Tus deseos cambian. No te digo que eres perfecto de la noche a la mañana, pero tú te das cuenta
que hay algo nuevo en ti. Algo que antes no estaba. Algo que antes no te permitía perdonar. Y ahora sí. Algo que antes no te permitía pedir perdón. Y ahora sí. Aleluya. Y tú dices, no, es que tú eres real, Dios. Porque has sido conectado a la vid. Has sido conectado a la fuente. Y cuando eres conectado a la fuente, el fruto que se produce no es el logro del sarmiento o de la rama, sino que es el regalo de la vid. Y si es un regalo, es gracia. Aleluya. Hoy tú tienes que salir de aquí fluyendo en la gracia de Dios. Amén. Fluyendo en la gracia de Dios. La vida cristiana no puede ser un suplicio. La vida cristiana no puede ser una carga insoportable. La vida cristiana no es una opresión. La vida cristiana no es una esclavitud de temor. La vida cristiana no es condenación. La vida cristiana es la manifestación de la vida de Dios en nosotros a través de Cristo. Pablo decía que el reino de Dios no consiste ni en bebidas ni en comidas, sino en paz, justicia y gozo en el Espíritu. Si tú no estás disfrutando de la paz de Dios, si tú no estás disfrutando de la justicia de Dios y manifestándola, si tú no tienes el gozo del Espíritu, probablemente es que no estás conectado a la fuente. Y tal vez estás conectado a otras cosas. Hoy Cristo nos invita a reconectar la vida interior, a descansar en la gracia que nos sostiene y sobre todo a permanecer en Él para vivir. Cierro con la cita de Juan 15:4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, y así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Aleluya. En esta mañana vamos a ponernos en pie los que puedan. He terminado en esta mañana esta palabra de enseñanza. ¿Sabes qué? Yo veo mi responsabilidad como ministro de esta manera. Mi responsabilidad es conectarte con Cristo. Amén. Esa es mi responsabilidad. Conectarte a la fuente. Amén. Yo no te voy a conectar a otra cosa. Yo no te voy a conectar a las corrientes de moda. Yo no te voy a conectar a pozos. No. Yo te voy a conectar a la fuente, a Cristo. Cristo dijo unas palabras tan maravillosas en una ocasión cuando se acercaba a una fiesta y Él dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que iban a recibir los creyentes. Aleluya. Y hoy tenemos que entender, amén, que lo que Dios ha depositado en nosotros es real, es poderoso, es maravilloso. Pablo lo expresaba de esta manera: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De Él viene tu fortaleza, de Él viene tu victoria.
Sería fácil para mí en esta mañana darte fórmulas humanas. Sería fácil para mí darte una receta, porque eso halaga, eso le gusta a la gente. Eso es lo que el mundo hace. Los 4 pasos para el éxito. Y de hecho eso también se ha metido en la iglesia. Porque al ser humano le gusta eso. Pero hoy tenemos que abrir nuestros ojos a que tenemos algo mejor. Hoy tenemos que abrir nuestros ojos a que tenemos algo mucho más poderoso. A que tienes la vida de Él en ti. Tienes la savia de su vida que fluye por todo tu ser. Y si lo has entendido, no hay manera alguna de que no des fruto. Fruto genuino, fruto verdadero, fruto que glorifique su nombre. Permanecer en Él, vivir dependientes de Él. Dependientes de Él. Dependientes de Él. En esta mañana dile: Señor, yo te necesito. Si has llegado a un punto donde te has encontrado con tu propia insuficiencia, si has llegado a un punto donde te has encontrado con tu propia limitación, si has llegado a un punto donde dices: yo no puedo más, gloria a Dios, porque estás en el momento perfecto para que reconozcas su gracia. Estás en el momento perfecto para que puedas decir: Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Señor, yo lo he intentado, pero yo no puedo. Aleluya. Por eso humildemente en esta mañana yo vengo ante tu presencia, amén, para acogerme a tu gracia. Si en esta mañana tú has vivido angustiado, angustiada porque estás atravesando un proceso difícil, aleluya, has enfrentado noticias difíciles, amén, que te han turbado, que te han robado la paz. Dile: Señor, yo no puedo, pero en esta mañana yo acudo a ti, aleluya, porque he entendido, aleluya, que hay un altar de misericordia, que hay un altar donde puedo encontrar gracia, que hay un altar, amén, donde puedo ser fortalecido, que hay un, aleluya, hay un acceso donde puedo ser sustentado por ti, donde puedo ser saciado, donde puedo ser alimentado, donde puedo ser sanado. Aleluya. No sé cuál sea tu necesidad particular en esta mañana. Los que están aquí, los que nos escuchen a través de la internet. Pero aquí está la fuente. Aquí está la fuente. Jesús le dijo en una ocasión a la mujer samaritana: si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Y cuando tú sabes, amén, quién es el que te habita, quién es el que vive en ti, tú le pides con confianza y él te da de su agua de vida. Aleluya. Bendito sea su nombre. Si en esta mañana hay alguna persona, amén, y no acostumbra a hacer esto, pero si hay alguna persona que necesite la oración, amén, amén, que necesite, amén, la intervención de la gracia de Dios, amén, puede pasar aquí al frente si lo deseas, amén.
aquellos que me escuchan, amén, a través de la internet. Aleluya, allí está el Señor también. El Señor no tiene límites. El Señor no lo podemos encajar en nuestros protocolos, amén, dogmáticos, no. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Así que Él fluye aquí como Él quiere y Él fluye allá como Él quiere. Amén. Si puedes creer, como la mujer del flujo de sangre, si tan solo tocare su manto. Amén. Rompió todos los protocolos. Todos los protocolos los rompió. A veces la fe rompe los protocolos humanos. Amén. Y a Dios le agrada. A Dios le agrada cuando la fe rompe protocolos. Como aquel hombre que traían en la camilla. Se había llenado ya el lugar. La campaña estaba encendida. Jesús estaba allí. No había manera de entrar. Pero la fe rompe protocolos y rompe barreras. Y alguien se lo cree. Espérate. Vamos a abrirle el techo y vamos a tirarlo por allí. Este hombre necesita un milagro. Este hombre necesita que algo suceda en su vida. Este hombre necesita la manifestación de la gracia. Aleluya. Y la fe rompió el protocolo. Gloria a Dios. Cuando tu fe puede romper el protocolo que a veces nosotros los hombres creamos. No es que tiene que ser así. No es que si yo no le pongo la mano, no puede recibir. No. ¿Quién te dijo eso? Aleluya. Si Él se está moviendo, es que se mueve como quiera. Él se mueve. Y Él hace como quiera. Aleluya.